Muy buenas a todos y bienvenidos a Canal Astral. Mi nombre es Néstor y hoy voy a estar hablándoos de una de las mejores herramientas de las que podemos disponer. Una herramienta que, si bien siempre fue importante, considero que será imprescindible para los tiempos que se avecinan. Estamos hablando ni más ni menos que de Neptuno, la brújula interna, que actualmente se encuentra en los últimos grados de Piscis y próximo a una retrogradación, lo cual va a suponer una gran oportunidad en la integración de su energía, en masterizar su energía. Y bien, ese precisamente es el objetivo de este vídeo. ¿Pero qué es Neptuno exactamente y por qué digo que es nuestra brújula interna? Bien, Neptuno es el regente de Piscis, donde Piscis a su vez es regente de la casa 12, el último de los 12 signos, en la última de las 12 casas. La siguiente casa, la casa 12, por lo tanto, es la casa 1, que representa el signo de Aries, donde la casa 1 representa el impulso vital del nacimiento. La casa 12, por lo tanto, es el lugar del que venimos cuando nacemos, es el lugar desde el que encarnamos en la vida y, pues posterior a ello, la vida representa el paso por los 12 signos hasta nuestra reintegración dentro de ese todo del que venimos. Es decir, nacemos en la casa 1, pasamos por todos los 12 signos, hasta llegar a la casa 12 y volvemos al lugar del que venimos. Ese sería un poquito el ciclo vital que representan a nivel simbólico arquetípico los signos del zodíaco. Por lo tanto, la casa 12, el hogar de Neptuno, representa ese mundo sutil, energético, en el que habita nuestro ser, nuestra esencia previa a su encarnación, también conocida como el mundo onírico, el plano astral y el subconsciente. Dentro de este contexto de la casa 12, Piscis sería la energía que habita en ese lugar, donde Piscis representa el océano de infinitas posibilidades. Entonces, de la casa 12, de ese mundo sutil, no solamente venimos nosotros cuando nacemos, viene absolutamente todo lo que existe en esta realidad material. Por tanto, ese lugar es considerado la matriz de nuestra realidad material, donde todo lo que existe en este mundo material tiene su origen, tiene su raíz en el mundo sutil. Entonces, Neptuno precisamente es el maestro de ese lugar, es el señor de los mares, es el guía que se maneja en ese lugar, muchas veces conocido como nuestro espíritu, nuestro yo superior, nuestro doble astral, nuestra conciencia divina. Por decirlo así, Neptuno es la parte de nosotros que habita en ese lugar. De hecho, es un lugar donde cada noche cuando nos vamos a dormir abandonamos nuestro cuerpo físico momentáneamente para encarnar en el cuerpo astral y visitar ese mundo sutil, manejarnos a través de Neptuno, donde, pues, a través de los sueños, viajes astrales, tenemos otro tipo de existencia. No necesariamente tiene que ser consciente, y es que Neptuno se maneja desde el subconsciente. Entonces, dentro de nuestra experiencia física, ¿qué representa Neptuno? Más allá de saber que es nuestro yo superior, Neptuno, además de ser esa brújula, ¿no?, ese guía que nos maneja en ese océano de infinitas posibilidades, se encarga de conectar con de todas esas posibilidades las que resuenan con nuestra verdadera esencia. Y esto nos muestra una conexión con un mundo potencial. Y es que, de nuevo, si nosotros éramos algo en el plano sutil antes de existir en la realidad física, cuando nosotros existimos, empezamos a desplegar una esencia. Vamos a decir así que cuando nosotros encarnamos en esta realidad, encarnamos como una semilla. Pues hoy, pues años después de esa encarnación, no somos lo mismo que éramos cuando encarnamos. Hemos desarrollado, hemos desplegado un cierto potencial, es decir, hemos pasado de semilla a un punto en la evolución de esa semilla. Pues bien, Neptuno es la imagen potencial de la semilla, donde Neptuno no solamente es la semilla, sino también es el árbol en el que se va a convertir, es decir, todo su potencial de despliegue. Y es que Neptuno funciona de una forma multidimensional, es decir, Neptuno no es que conozca que la semilla se va a convertir en árbol, no es que lo sepa, es que Neptuno es la semilla y es el árbol a la vez. Es algo así como si fuera alguien que se ha visto la película de tu vida, todas las posibilidades dentro de las infinitas que hay, y es todas y cada una de ellas a la vez. Por lo tanto, es lógico pensar que es una fantástica brújula, porque no es que sepa por dónde es, por dónde caminar tu camino, es que lo ha recorrido. Este, aquel y el de más allá, todas las opciones que tú no has decidido, las que estás decidiendo y las que decidirás. Pero de hecho, el potencial de Neptuno va incluso más allá. Es decir, que nosotros, antes de ser el personaje que estamos viviendo actualmente, fuimos otros personajes y pues seremos otros personajes después de este que estamos encarnando.
Y es precisamente en ese plano sutil, en ese subconsciente, donde albergan las memorias de todos esos personajes, donde podemos decir que nuestro personaje actual es una versión de las muchas versiones que nuestro espíritu ha encarnado, está encarnando y encarnará. Por lo tanto, imaginaros con lo que conecta Neptuno. De hecho, con su potencial ya no estamos hablando de conocer el camino, estamos hablando de la integración de muchas experiencias. Estamos hablando de un nivel de sabiduría que a nosotros se nos escapa, básicamente porque Neptuno alberga todo el contenido de nuestra experiencia como espíritu. La alberga, y de hecho la alberga en el subconsciente. Es por eso que a través de hipnosis podemos acceder a partes de ese subconsciente que contienen información relevante para el momento en el que nos encontramos. No solamente a través de hipnosis, sino a través de los sueños, a través de la meditación y entre otras técnicas que, pues, principalmente tienen que tener la capacidad de conectar con ese subconsciente. Entonces, cuando alguna vez alguien ha tenido, por ejemplo, un sueño y en ese sueño le ha llegado información que es verídica, que se puede contrastar, pero que no tendría por qué saber, que no le ha llegado de ninguna otra forma, ese es Neptuno. Cuando tienes un sueño de que va a suceder algo y de golpe sucede, ese es Neptuno. Incluso cuando tú estás sintiendo que te están mirando por detrás y te giras y efectivamente te están mirando, ese es Neptuno. En todos esos instantes es Neptuno y es interesante descubrir que para conectar con Neptuno no necesariamente tenemos que estar durmiendo, a pesar de que, pues, en un sueño hay contacto directo con su energía, pero cuando estamos despiertos también podemos soñar. Cuando estamos despiertos también podemos manifestar esa brújula. De hecho, no es que aparezca en un instante o en otro, es que está en todo momento. En todo momento somos ese Neptuno, pero de nuevo, no es necesario que esa energía se manifieste en nuestra vida de forma consciente. Entonces vamos a dar las claves sobre cómo detectar su energía, sobre cómo se comunica Neptuno. Entendemos que Neptuno es un planeta transpersonal. De nuevo, transpersonal más allá de lo personal, es decir, más allá del personaje, donde pues nosotros tenemos una parte personal que conecta con Neptuno, con la que nosotros sí nos podemos identificar. Esa es ni más ni menos que Venus, donde Neptuno es la octava elevada de Venus. Por decirlo así, Neptuno podría decirse a grandes rasgos que es como la suma de todas las Venus que hemos interpretado, donde Venus resulta el ancla personal, el ancla con la realidad material. Si Venus es nuestro magnetismo, si Venus es lo que nos atrae, lo que nos gusta, y cómo atraemos aquello que nos gusta, donde aquello que nos gusta tiene una raíz en nuestro mundo material. Por ejemplo, Venus podría ser, pues me gusta esto por este motivo, o me gusta esto porque lo he probado y sé que me gusta. Pero claro, a pesar de yo tener un ancla en el mundo material con esa Venus, donde yo puedo identificar qué es lo que me gusta y por qué, Venus inevitablemente tiene una conexión con Neptuno. Es decir, a mí me gustaba eso antes de probarlo. Y esto pasa, por ejemplo, cuando tenemos una conexión con Neptuno, podemos sentir que nos gusta algo y ni siquiera haberlo vivido nunca. O incluso, pues esto pasa mucho en sueños. ¿No os ha pasado nunca que soñáis con algo y sentís algo que nunca habéis experimentado? Por ejemplo, que te disparen y morir desangrado de un disparo. Y a mí esto no me ha pasado nunca en el plano físico, que yo recuerde, claro. Pero en sueños lo he vivido, ¿no? O algunas veces que podemos soñar que volamos. Pues yo aquí no he volado con mi cuerpo físico, pero en sueños lo he vivido. ¿Cómo sé cómo se siente qué es volar? O, por ejemplo, que se me caigan los dientes a trozos, ¿no? Yo esto no lo he vivido nunca en la realidad física. Sin embargo, en la realidad astral sí lo he vivido. Y con esto, muchas cosas que es como decir, ¿cómo sabes cómo se siente todo eso? ¿Cómo conectas con eso que se está sintiendo? Si Venus te está diciendo que tú puedes saber cómo se siente algo cuando lo experimentas a un nivel personal, cuando lo que estás experimentando está más allá del personaje, cuando no hay un ancla física que nos ayude a sentir eso, entonces estamos hablando de algo transpersonal. Que sí, que aquí podemos entrar en discusión de si esto que yo he sentido en un sueño lo he vivido en otra vida. Y podría ser tranquilamente. La cuestión de todo esto es que no es necesario. Porque, de nuevo, Neptuno no es el pasado, no es el presente, no es el futuro. Es todos ellos a la vez. Todas las realidades potenciales. Entonces, ¿cómo se comunica? ¿Cómo funciona Neptuno? ¿No? Porque claro, si esperamos que Neptuno, ese yo superior, nos hable, ¿no? Sí, podemos escuchar a nuestro yo superior. Y sí, podemos hacer incluso escritura automática y canalizar a ese yo superior. Pero de nuevo, no es su forma de comunicación, ¿no? Ahora entenderemos qué significa todo esto y entenderemos cómo funciona. Neptuno funciona por resonancia. Es decir, no se comunica por imágenes o palabras, sino por resonancia vibratoria.
Estamos hablando de que se comunica por vibraciones. Vibraciones que nosotros después interpretamos. Importante este detalle. ¿Qué significa todo esto? Que lo que yo veo en el sueño, las imágenes, por ejemplo, que yo veo en el sueño, las palabras que yo escucho en el sueño, o cuando canalizo, tanto si es escrito como si es hablado, eso no es Neptuno. Eso es mi interpretación de Neptuno. Cuidado con todo esto. Cuidado con todo esto. ¿Por qué digo esto? Porque es importante. Es decir, el mensaje de Neptuno no viene codificado con palabras ni viene codificado con imágenes. Y esto es importante porque después nos hablará de su resolución. Y es que, de nuevo, si esperamos que el mensaje de Neptuno sea literal, cuando digo literal me refiero con palabras o específico con imágenes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un sueño en el que, pues no lo sé, vuelo. Esto es un ejemplo que he puesto alguna vez, ¿no? ¿Significa eso que yo voy a volar en la realidad? A ver, de nuevo, si yo espero volar y me tiro de un edificio, a ver, no creo que funcione, ¿de acuerdo? La cuestión de todo esto es, entonces, ¿qué me quiere decir Neptuno, no? ¿Qué me quiere decir Neptuno? Estamos hablando de un lenguaje simbólico cuyo contenido viene codificado por una vibración. Cuidado con todo esto, cuidado con todo esto. No es que tú vayas a volar en sueños. Sin embargo, el cómo se sintió que tú volases, eso es posible que te pase. Y eso no solamente es accesible mediante el volar literal, sino, no lo sé, sentirte muy libre en tu vida, sentir que vuelas, o incluso, no lo sé, pues como la imagen del Titanic, ¿no? Que se abren de brazos y parece que estén volando. Eso es una sensación que es muy semejante a la del sueño, donde te sientes muy libre, tan libre que te sientes como si estuvieras surcando los cielos sin límites, por ejemplo, ¿no? Esto sería una decodificación de ese sueño. Pero de nuevo, fijaros una cosa, ¿no? Esto nos habla mucho de los libros de sueños, donde no para todo el mundo funcionan igual. Porque, por ejemplo, si yo sueño con un lobo, a mí los lobos me encantan. Y si yo sueño con un lobo, pues para mí va a ser algo maravilloso. Y sin embargo, verás en los libros de sueños que dicen, soñar con un lobo es malo, porque el lobo es el malo. Ya, ¿malo para quién? Para alguien puede ser malo, para mí no. O incluso, si nos volvemos al ejemplo del volar, pues alguien que tiene miedo a las alturas, igual un sueño de volar es una pesadilla más que un sueño. Y para mí, que a mí me encanta, pues, oye, escúchame, es fantástico, ¿no? ¿Veis que todo esto al final no tiene tanto que ver con la imagen o las palabras que se reciben, sino más bien con la vibración que se siente, donde cada uno tiene su propia interpretación de los hechos? De nuevo, las cosas con Neptuno no son lo que parecen. ¿Podrían serlo? Sí, pero no siempre son lo que parecen. Sin embargo, siempre son como se sienten. Son detalles del mundo onírico, ¿no? Donde te puedes encontrar con muchos personajes. Y en el mundo onírico hay muchas cosas posibles que aquí, pues, no son tan posibles. De nuevo, un mundo de infinitas posibilidades. Sin embargo, hay una que nunca miente, y es la vibración que se siente. Tú te puedes encontrar en el plano astral, a través de un viaje astral o a través de un sueño, con ciertos personajes, incluso personajes históricos, ¿no? O con personas que tú conoces. Y te pueden decir, yo soy tal y yo soy cual. Y tú te lo puedes creer porque a tus ojos eso lo parece. Sin embargo, el cómo se siente, eso es innegable. Es decir, que yo puedo ir a tu sueño y me puedo vestir de, no lo sé, de tu madre y decir, hola, soy tu madre y tienes que hacer esto. Y tú podrás ver a tu madre al otro lado. Sin embargo, cómo se sienta, el cómo se sienta será muy característico. Y tú te identificas el cómo te sientes cuando te habla tu madre, a cómo te sientes cuando lo dice ese personaje que se ha vestido de tu madre, ahí es donde está la disonancia. ¿Me explico? Por lo tanto, importantísimo que cuando empecemos a descodificar los mensajes que vienen por vibración, por resonancia vibratoria de Neptuno, entendamos cómo funciona su lenguaje. Donde de hecho vemos que el hecho de tomárnoslo literal limita las posibilidades de Neptuno. Porque, de nuevo, si yo tengo un sueño y yo sueño que, pues de nuevo, que voy a volar. Entonces, en la realidad, ¿qué opciones tengo de volar? Pues muchas no son, a menos que utilice un artilugio como un avión, como un paracaídas, por lo que sea, ¿no? Entonces, si yo espero que se manifieste tal y como me ha mostrado el sueño, estoy limitando sus posibilidades. Y sin embargo, si en lugar de centrar mi atención en esa imagen literal, ¿no? En esa palabra o en ese concepto, si en lugar de eso me centro en la vibración, entonces las posibilidades de manifestación de Neptuno se amplían. Porque digo yo, ¿qué es lo importante? ¿El qué te hace sentir algo o el sentir algo? Y esto tiene mucho que decir con Neptuno. Vemos que al final lo que sucede no es tan importante, sino el cómo lo estamos viviendo. Pero antes de entrar en todo esto, sigamos con su lenguaje.
De nuevo, el origen de Neptuno ya hemos visto de un plano potencial, ya hemos hablado de un plano de muchas posibilidades. Por lo tanto, Neptuno no tiene límites y es por eso que los mensajes de Neptuno, que las resonancias o las vibraciones que nos pueda aportar Neptuno, nunca nos van a hablar de un final, nunca nos van a hablar de un destino, jamás, porque para Neptuno no hay destino, es decir, no hay final. Cada final es un nuevo comienzo porque no tiene límites. Por lo tanto, si nosotros esperamos que Neptuno nos diga es hasta aquí, no nos lo va a decir. Neptuno es una brújula que nos marca la dirección. Nos marca una dirección y siempre hay una dirección. Incluso aunque nosotros necesitemos un ancla racional, ¿no? Aferrarnos a un concepto, decir, quiero conseguir esto, sí, y Neptuno te puede llevar. Seguramente el camino no es lineal. Seguramente el camino, pues, varía, especialmente si nosotros nos dejamos guiar por su brújula, donde el hecho de tener un objetivo, un destino, puede limitarnos, ¿no? De nuevo, si no es el concepto que yo estoy siguiendo, sino el cómo se siente, y yo me aferro al concepto, estoy eliminando todas las otras posibilidades de conseguir alcanzar esa vibración que no sean o que estén más allá de ese concepto. ¿Y qué pasaría en un caso en el que la resolución de ese hecho, es decir, el destino a alcanzar, es un destino cuyo concepto todavía no alcanza a comprender? Es decir, que no está dentro de mi perspectiva. Entonces, pues nunca lo alcanzaré. Me quedaré toda mi vida sintiendo que tengo que ir en una dirección, pero como esa dirección no la alcanzo, claro, y entonces ahí es donde Neptuno se vuelve el fantasioso, el peliculero, el ingenuo, nada que ver. Lo que pasa es que estamos interpretando mal el mensaje. Neptuno no te estaba diciendo que era ahí. Neptuno te está diciendo que te ibas a sentir así. Pero si tú, en lugar de darle todas las opciones, de toda la infinidad de posibilidades de sentirte así, te aferras a una, igual esa no era. Entonces, importantísimo, cuando nosotros estamos utilizando la brújula, nunca aferrarnos, ni siquiera aunque en un sueño nos estén dando una imagen clara. Porque al final lo que importa no es la imagen. No es la imagen, es la sensación. Es más, a veces Neptuno lo hace. A veces Neptuno nos muestra a través de proyecciones, tanto en el plano onírico como en el plano real, el material, a través de personas, situaciones y demás que nos resuenan, activando esa resonancia, esa vibración en nosotros. Pero eso no significa que el que nosotros sintamos eso dependa de esa persona, de esa situación o de esa cosa. Por lo tanto, el aferrarse a ese concepto es absurdo. De hecho, es totalmente limitante. Y de nuevo, aunque todo lo que existe en la realidad material existe en el plano onírico, no todo lo que existe en el plano onírico existe en la realidad material. Pero si tenemos en cuenta que aquello con lo que conectamos es algo que tiene posibilidad de manifestación, el hecho de que no esté manifestado todavía no lo convierte en algo no real, o al menos no potencialmente real. ¿Qué significa todo esto? Que el hecho de que algo que esté en el plano sutil no sea real porque todavía no se ha manifestado, pues sencillamente no significa que no pueda ser real. De nuevo, existe la posibilidad. Sin embargo, si yo lo descarto solo porque no se ha manifestado todavía, entonces estoy limitando de nuevo las posibilidades de Neptuno. Además, y es que esto es curioso, ¿no? Porque todo lo que nos resuena al final hablamos de algo potencial, ¿no? Algo potencialmente posible. Pero no resonamos con cualquier cosa. Es decir, el estímulo que desde fuera, a través de un sueño, a través de una persona, a través de lo que sea, nos hace resonar, que nos hace reaccionar, nos está hablando de algo que se encuentra en nuestro interior. Por lo tanto, es algo potencialmente posible. Podemos poner un ejemplo. La semilla resuena con el árbol. O, dicho de otra manera, la semilla sueña que es un árbol, aunque no lo sea. La semilla no sueña con que va a ser una oveja o un león. La semilla sueña con ser un árbol. ¿Por qué? Porque resuena con esa vibración. Y de nuevo, igual resuena con cualquier otra cosa que no sea un árbol, pero que se sienta como ser un árbol. Y se podrá sentir identificada con cualquier experiencia vital que la haga resonar en esa frecuencia, en esa vibración. Yo me veo en alguien. ¿Soy ese alguien? No, pero me veo en ese alguien. ¿Y ese alguien qué? Me hace resonar, me inspira, me hace vibrar de una forma que me hace despertar en mí una parte que no conocía. Y esa es la resonancia potencial. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Neptuno? El objetivo de Neptuno es materializarse, desplegar lo potencial. Lo que viene a ser mencionado muchas veces como traer el cielo a la tierra o materializar en el plano terrestre lo sutil, ¿de acuerdo? Y claro, esto es muy sencillo.
Cuando tú naces únicamente con la función lunar desplegada. Después se van desplegando el resto de tus funciones. Pues ese es el trabajo de Neptuno. Neptuno, cuando tú vas a encarnar, ya tiene en cuenta todas esas funciones. Y luego de todo esto vamos desplegando en función hasta donde lleguemos. El objetivo de todo esto, al final, de nuevo, es de Aries a Piscis, de semilla a árbol. La gracia es poder llegar a ser árbol antes de que se acabe el proceso. Y es decir, regresar al todo sin necesidad de desencarnar. Esa sería la gracia, ¿no? Que nuestro yo superior, que nuestro yo potencial, que todo nuestro potencial se manifieste aquí en la Tierra. Y la pregunta de todo esto que os hago es, ¿cuánta gente despliega absolutamente todo su potencial? Bien, por eso es importante que entendamos cómo funciona Neptuno. Porque Neptuno en todo momento nos está dando inputs, nos está marcando pistas, nos está marcando el camino para manifestar toda esa esencia potencial que somos. Y claro, hay mucha gente que está aquí y es como de recuerda o tiene conexión con ese lugar y es como de, este no es mi sitio, yo no quiero estar aquí, quiero regresar allí. Cuidado con todo esto. Si has venido aquí precisamente a eso. No has venido a marcharte para casa, has venido a traer tu casa aquí, a hacer de este lugar tu casa. ¿Lo era antes de que llegaras? No, tú has venido a que lo sea. Has venido a que lo sea. Y es Neptuno precisamente el que te da, como digo, todas las pistas para conseguirlo. Entonces, ¿cómo lo hace? Bien. Lo hace a través de proyecciones, es decir, que Neptuno activa en nuestro interior mediante proyecciones, mediante estímulos externos que lo hacen resonar. Neptuno funciona, por tanto, por resonancia. ¿Qué es la resonancia? La resonancia es una reacción electromagnética entre vibraciones de similar frecuencia. ¿Qué significa todo esto? Pues muy sencillo. Si hay algo ahí fuera, sea lo que sea, una persona, un objeto, una situación, un sueño, lo que sea, un estímulo exterior que vibra a una frecuencia similar a que yo estoy vibrando, entonces eso me estimula. Pero claro, la gracia de todo esto es que yo no necesariamente tengo que ser consciente de la parte de mí que está vibrando. ¿Me explico? Nuestra vibración es el resultado de todo lo que nosotros somos. Nuestra vibración es el resultado, por tanto, de la parte consciente, de la parte subconsciente y de la parte inconsciente. Nosotros, nuestro ser al completo, estas tres partes, emiten una vibración, nos guste o no nos guste, aunque nos quedemos callados. Esa vibración es una vibración característica que nos define. Sin embargo, y esa es la gracia, Neptuno nos habla de la parte potencial. Por lo tanto, no siempre funciona con las partes de las que yo soy consciente. La parte potencial alberga entre el subconsciente y el inconsciente. Por lo tanto, en todo momento, el electromagnetismo está haciendo que nosotros atraigamos a nuestra vida personas y situaciones que vibran en resonancia con lo que nosotros somos. Y esa es la gracia. Que cuando yo atraigo a mi vida algo con lo que yo me puedo identificar, por ejemplo, algo que me gusta y algo que es una parte de mí, todo bien. Pero cuando empiezo a traer a mi vida partes de mí que no conozco, pues aquí se dividen la reacción vibratoria entre dos opciones. La primera de las dos sería la atracción, es decir, que yo sienta atracción por algo con lo que yo no me identifico, con algo que yo veo fuera de mí, que me hace resonar, pero yo no lo identifico dentro de mí porque no lo conozco. Estamos hablando de que cuando esto sucede es una parte potencial. La semilla, por tanto, resonaría con el árbol. La semilla todavía no es árbol, pero si resuena con el árbol es porque dentro de sí misma tiene el código vibratorio de ese árbol en un estado latente, en un estado potencial, en el subconsciente, en la parte de Neptuno. Y es Neptuno el que le muestra el camino al desarrollo de esa parte potencial a través de una proyección. De nuevo, la semilla atraerá desde su vibración situaciones que le estimulen a crecer. Dirá, pero la semilla piensa, a ver, la semilla es un símbolo arquetípico que nos representa a nosotros en estado de semilla. Se ha entendido, ¿verdad? Digo por si acaso. Pero bueno, sigamos. Entonces, de nuevo, y si entendemos el lenguaje neptuniano, ¿me gusta o me atrae? Porque me resuena. Si me resuena es porque está activando una parte de mí. Por lo tanto, lo que me gusta no es lo que yo veo fuera, sino el cómo me estoy sintiendo. De nuevo, la atención ¿dónde la pongo? Porque si yo la pongo en ese sueño que me estimula, en esa persona que me estimula o en esa situación que me estimula, de nuevo estoy poniendo el foco fuera. Y la gracia de todo esto es que tú no sentirías eso si no tuvieras la capacidad de sentirlo. Por lo tanto, el poder o la importancia la tiene esto que estás sintiendo. Por lo tanto, el que siente, el que resuena, eres tú. Tú tienes esa capacidad. Y de nuevo, esa capacidad estaba antes
de que sucediera eso en tu vida y seguirá ahí después de que suceda eso en tu vida. De hecho, seguirá estando ahí a pesar de aquello que haya sucedido, que la haya estimulado. Me explico. Si yo tengo un sueño y en ese sueño se activa una parte de mí, ¿qué quiero hacer? Desplegar esa parte de mí. No estoy yéndome a dormir para volver a tener ese sueño. No, la gracia de todo esto es desplegar esa parte potencial. Y la gracia de todo esto es que el sueño sucedió para que yo entendiese que yo soy eso. Yo soy eso. Pero yo soy esa persona que me hace resonar. ¿Soy esa persona que me estimula o me inspira? No, tú eres lo que se inspira dentro de ti. Igual no tiene nada que ver con la persona, pero es su vibración la que ha estimulado la tuya propia. Es la tuya propia la que tienes que seguir. De nuevo, si por ejemplo aparece alguien en mi vida cuyo camino me inspira, yo no tengo que seguir su camino. Yo tengo que seguir la resonancia que se ha despertado en mi interior. Y llegado el momento, es posible que igual hasta partas vías con ese estímulo, ¿no? Que igual te inspiró durante un tiempo, pero te ha dejado de inspirar porque tú has recorrido tu camino, te has desplegado, tu vibración ha cambiado y entonces ya no resuenas con todo eso porque ya has hecho tu propio árbol, por decirlo así, ¿no? Entonces vemos que la clave de todo esto es encontrar tu propia forma de desplegar eso que está dentro. Y a lo largo de nuestra vida recibimos mucha suerte de estímulos, por ejemplo, con tus padres. Tus padres te pueden inspirar y tú puedes ver en tu padre o en tu madre una inspiración. Y entonces seguir esa inspiración. Pero de nuevo, tú no serás tu padre, ni serás tu madre, ni serás tu maestro, ni serás esa persona que te estimuló, que te inspiró. No serás esa persona. Ese estímulo despertará en ti algo que finalmente acabará creciendo a su estilo, a su manera. Y sin embargo, y es curioso porque, claro, yo estoy hablando de estos ejemplos y hablamos de inspiración, de atracción. Pero Neptuno no funciona siempre con esa atracción. No. La resonancia no siempre es tan bonita de sentir. Y es que está la segunda opción, y es que en lugar de atracción sintamos rechazo. ¿Qué pasa cuando sentimos rechazo? También es una resonancia. Hemos dicho que la resonancia es la reacción electromagnética de una vibración que me hace vibrar. ¿Y eso es por qué? Porque estamos vibrando en una frecuencia similar. De nuevo, que no necesariamente tiene que ser consciente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo me llevo mal con esa parte de mí? Pues que si yo me llevo mal con esa parte de mí, la rechazo, esa parte habita en el inconsciente, es muy posible que cuando la atraiga a mi vida, sienta el mismo rechazo que siento por esa parte de mí que no comprendo, o que he rechazado, o que está herida, pues ese rechazo lo viva hacia afuera. Es decir, que yo rechace en otros lo mismo que yo estoy rechazando en mí. Claro, aquí estamos hablando de Plutón. Estamos hablando de Plutón. ¿Por qué? Porque Plutón es el inconsciente, Neptuno es el subconsciente. Pero menciono esta opción, ¿por qué? Pues porque Neptuno es como el guardián, ¿no? ¿Os habéis visto esa imagen de el ángel y el demonio? ¿No? Pues Neptuno sería el ángel, Plutón sería el demonio. ¿Significa que el ángel es bueno y el demonio es malo? Nada que ver. Nada que ver. Ninguno de los dos es bueno ni malo. Son lo que tienen que ser. De hecho, la gracia de todo esto es que precisamente es Neptuno el que nos permite conectar con Plutón. ¿Por qué? Porque Neptuno nos va a estar haciendo resonar con todas las partes de nosotros potenciales. Y si, por ejemplo, yo sueño con ser algo, o incluso ese algo yo lo percibo en una proyección y me siento atraído, muchas veces para desplegar ese algo tengo que rescatar otra parte que está, por decirlo así, en desarmonía. Y esa parte, si yo no la reconozco, si no sé cuál es, si no la identifico, que es como una parte necesaria para desplegar la que yo quiero desplegar, esa parte se encontrará en Plutón. Por lo tanto, muchas veces, para alcanzar eso que anhelamos, eso que soñamos, es imprescindible desplegar una parte que se encuentra en desarmonía, una parte de nuestro inconsciente, lo que llamamos siempre la sombra. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que yo resuene con eso que quiero alcanzar, si hay una parte vinculada con eso que quiero alcanzar que se encuentra en desarmonía, que se encuentra en la sombra, Neptuno me la va a traer. ¿Y entonces qué pasa? Que a veces renunciamos a sueños porque cuando yo voy en la dirección para alcanzar eso, Neptuno me pone exactamente lo que necesito. Pero yo como no identifico eso, ni siquiera lo identifico dentro de mí, lo veo como alguien que me impide alcanzar lo que yo quiero. No, amigo. No es nadie que te está impidiendo alcanzar lo que tú quieres, es tu propia sombra queriendo reintegrarse porque es lo que necesitas exactamente para alcanzar lo que sueñas. Entonces, fijaros que Neptuno en todo momento nos está mostrando el camino con la resonancia. De nuevo, la resonancia no es solo que nos gusta.
no es solo lo que nos atrae, es todo lo que nos resuena. Es tan sencillo como que si no te resonase, resonancia, eso suena y yo resueno, mi vibración se activa con su vibración, por lo tanto hay una frecuencia similar porque está dentro de mí. Si no, esto no funcionaría. Es tan sencillo como eso. Entonces, la única forma de no tener ningún tipo de vínculo, relación o que de que eso no se encuentre en mi interior es que no resuene con ello. Es que no resuene con ello. Es decir, que yo no sienta absolutamente nada al respecto. Si eso sucede en mi vida y yo es como de, oh, pues vale, pues bueno, pues... ¿Qué pasa con todo esto? Pues pasa que a mayor resonancia, mayor importancia tanto de atracción como de repulsión. Es decir, cuando algo me gusta o lo quiero mucho o me atrae mucho, tanto eso o como cuando algo me afecta mucho o lo rechazo mucho en mi vida. En los dos casos hay una fuerte resonancia. Y en los dos casos hay una extrema necesidad de integrar eso en nosotros. De integrar eso en nosotros. De nuevo, tanto si es considerado como algo positivo, como si es considerado algo negativo. Y claro, cada una de las dos opciones tiene un enfoque distinto, ¿no? No es lo mismo integrar algo que nos gusta que integrar algo que no nos gusta. Porque en una, cuando algo me atrae mucho, pues lo que tengo que encontrar es una forma de alcanzar esa sensación por mi cuenta. Incluso aunque sea algo que me atrae mucho y que siento mucho magnetismo por ello, siga en mi vida. La gracia de todo esto es desplegarlo en tu interior. Y de hecho, es preciso decir que cuando algo en tu vida parece que te atrae mucho, ya sea una situación, una posición, una persona, un objeto, un hábito, lo que sea, cuando hay algo que te atrae muchísimo, es algo inevitablemente que está despertando esa parte de ti, y si ha aparecido en tu vida precisamente es porque ha llegado el momento de despertar eso en ti. Ha llegado el momento de encontrar una forma de que esa parte de ti se desarrolle. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces ponemos el foco en eso que nos llega y nos obsesionamos con eso que nos llega y entonces no hay nada más que eso, nos volvemos esclavos de eso y nos sometemos a eso y entonces perdemos absolutamente todo el objetivo que Neptuno nos estaba mostrando. Imaginaros. Entonces, esto pasa mucho. A veces hasta el punto de que aquello que nos gusta mucho, que nos atrae mucho, se vuelve un calvario. Es decir, se va al otro bando. Se va a la parte de que lo acabamos rechazando. ¿Por qué? Porque nos atrae tanto y ponemos tanto poder ahí fuera que se acaba volviendo algo plutoniano, algo que rechazamos en nuestra vida. Y claro, nos encontramos en situaciones donde, de nuevo, el foco está fuera y creemos que estamos rechazando a esa situación, a esa persona, a ese hábito, a lo que sea, y en lugar de eso se siente como si nos estuviéramos rechazando a nosotros mismos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! De nuevo, el foco de atención importantísimo en todo esto. Aquí dentro, Aquí dentro. O sea, que lo que llega a tu vida no tiene tanto que ver con lo que llega a tu vida, sino más que ver con lo que está sucediendo aquí dentro. Y que por lo tanto, si tú quieres cambiar lo que hay ahí fuera, poner atención ahí fuera es absurdo, no tiene sentido, porque lo que vino desde fuera es porque tú mismo lo atraíste. Entonces, la gracia de todo esto es, si te gusta, eso, desplégalo en ti, y si no te gusta, cámbialo en ti. Claro, la parte del rechazo no es tan sencillo. En todas hay que hacer un ejercicio de despliegue, ¿no? De avance, de evolución de nuestra esencia, ¿no? ¿Para qué? Para alcanzar el estado potencial que se nos está mostrando a través de la proyección. Pero cuando no nos gusta no es tan sencillo. Voy a dar unos pequeños tips, aunque ya hemos hablado mucho de la sombra, pero voy a dar unos pequeños tips para que entendamos de manera muy sencilla cómo funciona todo esto. Si yo me encuentro con una situación que resuena conmigo, pero que me afecta negativamente, una situación de la que no puedo escapar, de nuevo, veremos que si intentamos huir de esa situación, se vuelve a repetir. Tanto si nos vamos de esa persona, pues nos encontraremos otra persona que nos refleje lo mismo. O nos vamos de una situación, nos vamos a otra, la situación nos va a reflejar exactamente lo mismo. Incluso nos vamos de este trabajo, de esta casa, de este país, de lo que sea. Porque, de nuevo, es esto lo que lo está generando. Y entonces, ¿qué está representando esto? ¿Qué está simbolizando todo esto? Bien, lo que está simbolizando es... Punto 1. Si nos resuena, aunque sea negativamente, se encuentra dentro de nosotros. Si yo no lo identifico, es porque se encuentra en una parte inconsciente. Y si se encuentra en una parte inconsciente, es porque esa parte está reprimida en nosotros. Porque en algún momento, aunque no nos acordemos, pues bien sea en otra vida o en otro momento en nuestra vida que nosotros no recordamos, porque la mente tiene esa capacidad de olvidarse de eventos traumáticos, de postergar aquello que no estamos preparados para digerir en ese instante, lo mandamos al inconsciente, y no hace falta que sea otra vida, puede ser en esta, lo mandamos en el inconsciente, y ahí se queda
Y ahí nos sigue afectando, ¿no? Por ejemplo, el otro día me dijeron que una psicóloga le dijo a una paciente, no, si no te acuerdas de lo que sucedió, entonces no tiene importancia, entonces no existe. Nada que ver. Esa persona sigue resonando en esa frecuencia. Esa persona sigue atrayendo a su vida ese tipo de situaciones. Entonces vemos que ese enfoque quizás no es el más adecuado. Entonces, ¿cómo podemos hacer para reintegrar algo que rechazamos en primer lugar y que, de nuevo, si lo rechazamos en nosotros, cuando lo estemos proyectando hacia afuera, la persona que nos venga con esa energía reflejada, aunque tú no sepas que eso viene de ti, tú vas a rechazar a esa persona tanto como rechazas eso en tu interior. Cuidado. Pero el tema de todo esto es, la clave reside en ese rechazo. ¿Por qué lo estás rechazando? Importante. Y además, ¿por qué si yo lo quiero rechazar, la vida me lo trae de vuelta? Bien, porque el rechazo es muy posible que venga de una malinterpretación de esa energía. Y esto pasa mucho, Pasa muchísimo, ¿no? De ver cómo una persona utiliza una energía de una forma incorrecta. Por ejemplo, Aries, ¿no? Si veo que alguien utiliza Aries de una forma incorrecta, una persona que es impulsiva, irreflexiva, es como que no tiene en cuenta a los demás, es egoísta, ¿eso es Aries? No, eso no es Aries. Eso es una versión muy polarizada de Aries. Una versión donde no se está teniendo en cuenta a Libra. Entonces, si yo he vivido toda mi vida esa versión, es posible que yo haya rechazado, aunque no sea a través de mí, aunque por ejemplo quien me lo haya reflejado sea mi pareja, o mi padre, o no lo sé, alguien en mi vida. Pues yo igual puedo haber crecido creyendo que eso está mal, que pensar en ti está mal. ¿Y qué va a pasar entonces? Que me voy a polarizar en Libra. ¿Qué va a pasar entonces? Que estoy rechazando a Aries porque considero que es negativo. Y entonces, ¿qué va a pasar de nuevo? Que voy a estar atrayendo a mi vida a personas que jueguen esa energía de Aries como yo la estoy sintiendo. ¿Y qué va a pasar de nuevo? Porque voy a estar rechazando fuera de nuevo todo eso y voy a pensar, es que todas las personas que son así, pues mal. Y voy a identificar esa mala praxis con la energía y nada que ver. Entonces, Aries no es eso. Como ninguna energía es, porque todas, no es que Aries tenga polarización y el resto no. Todas tienen polarización. Seguramente habréis escuchado muchas veces decir que si Géminis esto, que si Tauro lo otro, que si Leo lo otro, que si Escorpio, todos tienen su polarización. Todos. Todos, absolutamente todos tienen su polarización. De nuevo, ¿es mala la energía de Aries? ¿O es mala la energía de Escorpio? ¿O es mala la energía de Géminis? No. Ni es mala, ni es buena. Entonces, la clave de la reintegración está en comprender esta verdad y saber ver más allá de esa energía. Entender que pues un cuchillo sirve para cortar y sirve para apuñalar. Entonces, ¿el cuchillo es malo? No. El malo, en todo caso, si es que es malo, pero en todo caso, es el que lo usan. Entonces, la clave de todo esto es en transformar esa energía. Plutón, por eso se encuentra en el inconsciente, por eso Plutón se encarga de esto. ¿Cómo? A través de la reinterpretación, a través de Júpiter. Por eso es importantísimo que tengamos a Júpiter ahora mismo en Géminis, porque nos va a dar posibilidades de reinterpretar muchas cosas, muchas verdades ocultas, algo que yo creía que estaba mal en mi vida y que lo rechazaba, y de golpe eso me empezó a afectar. De golpe entiendo que eso no era así y empiezo a ver una perspectiva distinta porque lo resignifico, porque yo, en lugar de verlo desde donde siempre lo he visto, me atrevo a verlo desde otro punto y me doy cuenta de, ostras, que esto no era lo que parecía. De nuevo, Neptuno, nada es lo que parece, ¿de acuerdo? Entonces, ¿yo qué hago? Al resignificarlo, lo transformo. ¿Qué significa? Que esa versión de esa energía muere y de ella renace una mejor, una más acorde al ser que yo soy hoy. ¿Y entonces qué hago yo con todo esto? Cambio mi frecuencia. Y cuando cambio mi frecuencia, dejo de atraer a mi vida personas de ese estilo. ¿Vemos cómo funciona? ¿Pero todo esto tiene que ver con yo convenzo al otro para que se comporte de otra forma? No. Yo actúo aquí. De nuevo, y esto es algo que voy a decir mucho. Lo que pasa ahí fuera no es asunto tuyo. Lo que pasa ahí dentro es el único lugar donde tú puedes hacer algo al respecto. El único lugar. Si al final todo lo que está pasando ahí fuera va a seguir sucediendo en tanto en cuanto haya personas que resuenen con ello, pero cuando tú dejes de resonar, a ti te dejará de afectar. Y entonces no te puedes poner en modo salvador de voy a salvar al mundo porque el mundo como tú llegará al punto que entenderá y de nuevo, cuando entienda, resignificará, transformará y se librará de esa situación, igual que estás haciendo tú, o igual que hiciste tú, o igual que harás tú.
De nuevo, es importante distinguir entre las consecuencias o lo que está afuera y las causas, lo que está dentro. Porque, claro, a pesar de que lo que está afuera nos puede dar muchas pistas, ¿no? de lo que yo estoy generando, de cómo estoy vibrando, es dentro donde yo estoy cambiando esto. El problema es que, pues, erróneamente se nos ha enseñado que yo tengo que fijarme, que tengo que centrar mi atención en lo que está afuera. Y claro, si nuestra atención es nuestra energía, cuando tú inviertes tu atención, tu energía ahí fuera, intentando cambiarlo de fuera, es que incluso aunque lo de fuera cambie, si no cambia lo de dentro, tú vas a seguir atrayendo a tu vida las mismas personas. ¿No os habéis encontrado nunca una persona que os dice, no, es que yo me dedico a arreglar a la gente y siempre me llega gente necesitada? Ya. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bien, entonces, vemos que tampoco es necesario tener una conexión consciente o superconsciente con Neptuno. ¿Qué hablamos de una conexión superconsciente? Tener viajes astrales, tener una conexión potentísima, que tú te comuniques con tu Neptuno, con tu yo superior de una forma muy nítida, ni siquiera canalizar, ni siquiera con escritura automática, ni siquiera con sincronías, que está todo eso, para todos, pero no es necesario. No es necesario porque ya vemos que nuestra propia realidad nos da muchas pistas, ya nos sirven de brújula para mostrarnos cómo estamos vibrando. De nuevo, Neptuno es el primero que quiere conectar con nosotros. Su objetivo es desplegar todo su potencial. Por lo tanto, y esto es muy curioso, cuando tú empiezas a escuchar, Neptuno se esfuerza porque te llegue el mensaje, de la forma que sea. De la forma que sea. Igual ves este vídeo y de golpe empiezas a ver más claves, más resonancias ahí fuera, de forma más nítida, porque esto funciona así, como aquel que coge un libro de sueños y de golpe empieza a soñar en base a ese libro de sueños. Y esto es curioso, porque sí que es cierto que no necesitamos esa superconexión, pero esa conexión es una conexión que se puede entrenar. Se puede entrenar. Y es que hay una parte de nuestro cuerpo, la conocida como la glándula pineal, que es precisamente la que se encarga de conectar con ese Neptuno. La glándula pineal precisamente es la encargada de, cuando tú te vas a dormir, segregar una molécula a la que se llama DMT, dimetiltriptamina, que es la encargada de hacernos entrar en fase REM, de soñar, de conectar, y eso no solamente sucede cuando nos vamos a dormir, sucede en muchas otras ocasiones, por ejemplo, a través de una meditación, a través de un estímulo, a través de hipnosis, y de muchos otros tipos de estímulos que no siempre son estímulos interiores. Pero no entraremos en los exógenos o los exteriores, porque no es algo que nos interese realmente. De nuevo, todo esto sucede cuando estamos preparados y hay pistas más que de sobras ahí fuera para entender cuál es el mensaje. La vida está constantemente dándonos pistas sobre cuál es el camino. Si entendemos cómo funciona, entonces empezamos a entender. Y cuando ese Neptuno vea, tu yo superior vea, que tú estás intentando entender, todavía se va a esforzar más en que te lleguen los mensajes. De hecho, otra manera es, yo voy al gimnasio, empiezo a entrenar y gano masa muscular y gano fuerza, ¿no? ¿Es que mi cuerpo físico ve que yo me estoy esforzando y quiere crecer? A ver, ¿qué fue primero, huevo o la gallina? ¿Me entendéis, no? Esto es muy sencillo. Yo quiero recordar mis sueños. Pues pongo una libreta al lado de mi mesita y cuando me levanto empiezo a escribir. Es que solo me acuerdo de un detalle. Lo escribes. Porque el detalle que hoy escribas, mañana serán 2 detalles. Y pasarás de soñar en blanco y negro o de acordarte de un sueño a soñar a todo color, con full lucidez, y acordarte de, pues, una noche de sueños que dices, ¿cómo es posible que en el rato que he dormido haya soñado todo esto? Y esto pasa, de nuevo, en no tiempo. No entraremos mucho en detalle. Pero es una cuestión de ir entrenando, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy fijándome en las sincronías que la vida me está dando, las sincronías crecerán. ¿Significa que hay más sincronías que antes? No. Significa que tú estás más pendiente, que tú estás más atento, que estás poniendo la atención donde corresponde. Y esa es la gracia, mejorar la conexión con ese Neptuno. Algo que por eso estoy haciendo este vídeo, porque ahora mismo, estando Neptuno en su hogar, en Piscis, en los últimos grados anaréticos, grados de maestría, próximo a una retrogradación el día 2 de julio, es un gran momento para integrar su energía. Y veremos que dentro de poquito el eje nodal cambia a el eje Virgo-Piscis, donde vamos a tener a Nodo Norte en Piscis. Por lo tanto, Neptuno, regente de Piscis, va a tener una
importancia espectacular. Para los amantes de los detalles, esta retrogradación inicia el día 2 del 7 del 2024, en el grado 29,56 de Piscis, y terminará el día 8 de diciembre del 2024 en el grado 27,8, revisando un periodo que abarca desde el momento de su retrogradación hasta el día 11 de marzo de 2024. ¿Qué significa todo esto? Que Neptuno va a ir para atrás hasta alcanzar el punto donde se encontraba el día 11 de marzo, revisando todos los asuntos que Neptuno ha estado trabajando durante todo este tiempo. Cuando llegue a este punto, volverá a ponerse directo, esto sucede el día 8 de diciembre, y avanzará de nuevo hasta alcanzar el punto desde el que inició la retrogradación. Y esto sucederá el día 28 de marzo del 2025. Entonces vemos que desde el día 2 de julio del 2024 hasta el día 28 de marzo del 2025 vamos a estar revisando todo el periodo que hemos estado viviendo desde el 11 de marzo de este año hasta el 2 de julio que inicia la retrogradación. Y además esto estando en Piscis, donde Piscis lo que le otorga a Neptuno es una mayor potencia, una mayor sensibilidad, una mayor emocionalidad. Es como que conectamos más fácilmente con Neptuno. Luego veremos que tiene otros procesos y que después, además de acabar esta retrogradación, entrará en Aries. Y ahí es donde Aries le va a dar un chute importante y, por decirlo así, Neptuno se está cargando con una energía que cuando entre en Aries, todo eso va a salir escopeteado, ¿vale? Por eso es importante hacer caso ahora de lo que nos está diciendo Neptuno. Pero de nuevo, a pesar de que todos lo tenemos en Piscis, para cada uno se encontrará en una casa, en un contexto distinto. Si queréis saber cuál es el contexto en el que se encuentra vuestro Neptuno y cuál es el contexto a trabajar en este Neptuno, podéis revisar el vídeo anterior donde hablamos de la luna llena en Capricornio del día 21 de junio, donde mencionamos entre los 4 puntos de tensión a Neptuno para cada uno por signo y casa. Si no lo habéis visto, os recomiendo que le echéis un vistazo, y si lo habéis visto también, para que veáis también el contexto, lo vemos con otros ojos, el contexto que Neptuno nos está diciendo. Porque yo os digo una cosa, cuando estaba preparando este vídeo, estaba viendo, ¿no?, el periodo de sombra, que se suele decir, ¿no?, que es el punto al que regresará en su retrogradación, que nos lleva al 11 de marzo de este año, y pues si habéis escrito, os acordáis de qué ha estado pasando desde ese entonces hasta ahora, podréis ver correlaciones sobre lo que vais a trabajar, ¿eh? Para aquellos que os gustan mucho las predicciones, podéis ver que Neptuno ha estado resonando, independientemente de cómo lo hayáis interpretado, ha estado resonando en una frecuencia que nos está mostrando un camino, una dirección. De nuevo, no un destino, una dirección. Y es cuestión de empezar a hacerle caso. No os preocupéis que hablaremos más de Neptuno, porque va a ser muy protagonista en los próximos años, con ese eje nodal en Virgo, Piscis y todos los eclipses que van a estar involucrados en ese mismo eje, ¿no? Pero hasta aquí llega el vídeo de hoy. Me despido, no sin antes recordaros que si os ha gustado podéis dejar like, suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos que está por venir. Sin más que añadir, me despido, hasta